Bueno, pues la secretaria ya ha tomado nota de los que estamos. Abrimos la sesión del pleno ordinario del 31 de octubre y sin más empezamos con el desarrollo de los puntos, comenzando por el punto número 1, que se trata de bonificar el 95% del ICI, es decir, el impuesto de construcciones y la turba, que son las tasas de urbanismo, de aquellas obras que están terminadas por el informe técnico de edificios. Expone el punto Eduardo Amor por Castro Verde. Hola, buenas tardes. Pues como avanzaba el alcalde, este punto se trata de conceder unas bonificaciones a una serie de comunidades de propietarios en las cuales han tenido que realizar obras como consecuencia del informe de edificios que determina qué obras tienen que hacer en el inmueble para adecuarlo a la normativa y ya pues hace ya 2 años cambiamos la ordenanza fiscal de las tasas urbanísticas y el impuesto de construcciones para que aquellas edificaciones que tengan que hacer estas obras pues que sean objeto de la máxima bonificación posible por ser de interés general, que es del 95%. Y en concreto en esta ocasión pues se agrupan las bonificaciones de 12 comunidades que han solicitado la bonificación porque hicieron estas obras resultantes de un informe de edificios que en concreto son la comunidad de propietarios Melitón de Pérez del Camino número 1, la cual obtendría una bonificación de 2.050 euros. Padre Basabe número 10, que obtendría una bonificación de 209. La diferencia va por el importe de la obra que tendría que hacer, es un tanto por ciento. La calle San Juan número 1, 1.051 euros. La Constitución número 8, 527 euros. Santander número 8, 4.920 euros. Santander número 16, 2.265. La Mar número 13, 1.953 euros. Nuestra Señora número 4, 268 euros. La Plazuela 16, 527 euros. La Rúa número 2, 3.552 euros. Arturo Dúo Vital número 16, 1.535 euros. Y la Plazuela número 8, 2.246 euros de bonificación. En total todas suman 21.103 euros de bonificación que se les sería concedida, pues devuelto del impuesto o de las tasas se las hubieran pagado ya. Pues bien, esto es lo que se trae a aprobación, pues que contó con un amplio respaldo de la comisión el pasado jueves y esperemos que ahora cuente con el mismo respaldo. Gracias. Muchas gracias. Partido Popular. Sí, buenas tardes. Bueno, pues desde el Grupo Municipal Popular vamos a votar afirmativamente a esta propuesta porque siempre hemos estado de acuerdo en que se apliquen estas bonificaciones que nos permiten las ordenanzas y máxime cuando estas obras provienen de un obligado evaluación de edificios y de esos informes que van a generar a veces gastos imprevistos y por lo tanto votaremos que sí para que estas comunidades de propietarios pues supongan estas obras el menor coste posible. Gracias. Partido Regionalista. Sí, señor alcalde, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues es un asunto dictaminado ya en la comisión informativa. Se aprobó por unanimidad. El PRC dio su voto favorable. Creo que fue por unanimidad de los presentes. ¿No? No hubo abstenciones. Bueno, pues el Partido Regionalista sí votó favorablemente a este punto. Entiende que es pertinente la acumulación de estos expedientes porque existe una conexión, una identidad y una conexión sustancial. Se van a dar las bonificaciones a 12 comunidades que cumplen con los requisitos establecidos en la ordenanza fiscal y se ha informado favorablemente por los técnicos y por lo tanto nada tenemos que oponer y votaremos afirmativamente. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues como se ha comentado, se trae al Pleno por ser además preceptivo para poder aprobar estas bonificaciones.
el bonificar el impuesto de construcciones y tasa urbanística de 12 inmuebles de Castro Urdiales en los que se va a ejecutar o se han ejecutado obras para corregir defectos detectados en una inspección técnica de dichos edificios. Desde el Grupo Municipal Socialista vamos a votar a favor, como no puede ser de otra manera, siendo como son unas bonificaciones que nosotros desde nuestro grupo y desde la Concejalía de Vivienda, que fue nuestra responsabilidad mientras estábamos formando parte del equipo de gobierno, siempre hemos impulsado estas y también la de ocupación de la vía pública con andamios. El objetivo siempre ha sido el de facilitar en la medida de lo posible el poder costear las obras por parte de los propietarios obligados a rehabilitar sus edificios, además de fomentar esa rehabilitación y el mantenimiento de nuestro patrimonio arquitectónico, que al comienzo de la legislatura se encontraba en un estado de deterioro avanzado. Creo que se está consiguiendo y eso se ha podido ver y se sigue viendo en las calles del municipio, repletas de andamios. Con estos 12 inmuebles ya son casi 30 los expedientes que se han traído a aprobación por este pleno durante el año 2017 y muchos más los que han de venir. Me gustaría aprovechar este turno de palabra también para advertir a los ciudadanos que hayan hecho o que vayan a realizar obras exigidas por el informe de evaluación de edificios que es necesario solicitar esta bonificación y que ya existen impresos que facilitan el solicitarlo. Pero hemos podido comprobar que no se utilizan estos impresos que ya están a disposición de los ciudadanos, tanto en los casos en los que existe orden de ejecución emitida por el consistorio y que los ciudadanos tienen que presentar una documentación relativa a las obras para poder obtener la autorización para empezar dichas obras, como en el caso en los que son las propias comunidades las que solicitan la licencia de obra para realizar estas obras de reparación. En ambos impresos hay una casilla que hay que marcar si las obras vienen exigidas por un informe de evaluación de edificios, y el marcarla implica que ya se están solicitando todas las bonificaciones que existen y que están en vigor actualmente en el ayuntamiento, tramitándose a continuación por los departamentos de urbanismo y rentas para que acaben viniendo a este pleno para su aprobación. Lo que está sucediendo es que se está utilizando muchas veces la solicitud general de este ayuntamiento. Y en ese caso no se está pidiendo las bonificaciones, y son bonificaciones que es preceptivo solicitarlas. Entonces, si no se hace con los impresos que están disponibles, corren el riesgo algunas comunidades de, por desconocimiento, no solicitar estas bonificaciones. Me gustaría eso, que quede hecha esta advertencia y que espero que llegue esta información al máximo número posible de interesados. En todo caso, en este punto, como ya he dicho previamente, vamos a votar a favor de la aprobación de las bonificaciones que se traen a este pleno. Muchas gracias. Grupo Mascasta. Buenas tardes, señor alcalde. En este punto, como bien ha dicho, ya nos manifestamos igual que otras veces a favor en la comisión y hoy también vamos a votar a favor, y todas las que vengan con estos informes, evidentemente siempre hemos estado de acuerdo en aprobarlas, y hoy, como bien digo, también las advertencias que ha hecho el compañero del Partido Socialista, bueno, pues la gente yo creo que ya tiene información suficiente, y si no, pues como bien has dicho, que se informe adecuadamente, pero este punto lo que se trata es de aprobar en este momento 12 bonificaciones a 12 comunidades. Estamos de acuerdo y vamos a votar que sí. Muchas gracias. ¿Algún grupo quiere hacer uso del segundo turno de palabra? Bien, pues entonces vamos a proceder a la votación. Votos a favor de la aprobación de estas bonificaciones. Pues con unanimidad se aprueba el punto y pasamos al punto siguiente. El punto número 2 es la aprobación inicial de un crédito extraordinario financiado con el remanente de tesorería del año 2016 con nuevos ingresos y bajas en partidas para pago de sentencia judicial ASCAN. En este sentido, como ha habido interpretaciones divergentes entre el técnico del ayuntamiento, la secretaria, con el fin de aclarar todo esto, ha mandado a todos los grupos políticos esta mañana un informe, pero dado que quizá no lo hayáis tenido tiempo de haberlo estudiado, pues le voy a pedir a la secretaria que lo simplifique y podamos darnos todos por enterado de su contenido. Por favor, Alicia. Sí, básicamente se tramita una modificación presupuestaria consistente en un crédito extraordinario
Y el crédito extraordinario, la tramitación de una modificación presupuestaria por la modalidad de crédito extraordinario con carácter general se aprueba por mayoría simple del Pleno. Sin embargo, existe una excepción, que es en el supuesto de que se financie a través de una operación de crédito para financiar gasto corriente. En este caso, el crédito extraordinario prevé que se va a financiar parte con remanente de tesorería, parte con mayores y nuevos ingresos, y una parte se financia, unos 400 y pico mil euros se financian acudiendo a una operación de crédito. Como lo que se financia es un gasto corriente, el artículo 177.5 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales exige que para poder acudir a ese medio de financiación mediante una operación de crédito para financiar un crédito extraordinario destinado a un gasto corriente, se tienen que dar una serie de requisitos. Entre ellos, que lo apruebe el Pleno con quórum reforzado de mayoría absoluta. Luego, aparte, exige que no sobrepase el 5% de los recursos ordinarios, el crédito, que no suponga la carga financiera, no exceda del 25%, y que se renueve, o sea, que se cancele esa operación de crédito antes de finalizar el mandato de esta corporación. Se cumplen todos los requisitos, lo único que quería matizar yo era que se requiere el quórum reforzado de la mayoría absoluta del Pleno para aprobar esa financiación de ese crédito extraordinario mediante una operación de crédito. Bien, la discrepancia está sobre si es mayoría absoluta relativa, simple o absoluta. El señor interventor tiene opinión no divergente, pero complementaria, pero nos vamos a coger desde luego la interpretación más segura y vamos a proceder como si efectivamente necesitara mayoría absoluta este punto. Así que con ese preámbulo empezamos el debate del punto, y por parte de Castroverde, Eduardo Amor, por favor. Sí, pues buenas otra vez. En este caso traemos a debate y a votación una modificación presupuestaria para hacer frente a la sentencia que tuvo el Ayuntamiento como consecuencia del desequilibrio financiero que reclamó la empresa SCAN al Ayuntamiento. El 18 de junio del año pasado, el 18 de noviembre del año pasado, ya salió una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en la cual condenaba al Ayuntamiento al pago de 5.100.000 euros aproximadamente, como consecuencia de los desequilibrios que se habrían producido en la concesión de la empresa que gestiona el agua entre los años 2007 y 2012 y 2013. Pese a ello, pues el Ayuntamiento, aconsejado por los abogados que defendían el caso, decidió llevarlo al Tribunal Supremo, y no ha sido hasta recientemente cuando el Tribunal Supremo pues no ha estimado la casación y daba por buena la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Entonces, así las cosas, el Ayuntamiento se ve ahora obligado por esta sentencia a hacer frente a los 5.100.000 euros que debe abonar a la empresa SCAN, más los intereses, que los intereses se han calculado, como están en el expediente, hasta la fecha en que se produjo la reclamación en vía administrativa, que fue el 5 de diciembre de 2012. También cabe destacar que la sentencia condenaba al Ayuntamiento al pago de también el desequilibrio en el año 2013, cuando no se había hecho, era imposible haber reclamado el año 2013 a diciembre de 2012. Entonces, por eso el cálculo de intereses se tendrá en cuenta solo hasta la fecha en que se produjo ese desequilibrio, y no desde cuando se produjo la reclamación, solo en cuanto a ese ejercicio. Bien, para financiar esos 5.100.000 y los 812.000 euros que se calculan de intereses, pues se utilizan varios conceptos para hacer frente al mismo. Uno de ellos es el remanente de tesorería resultante del cierre de ejercicio del año pasado, que salió, como daremos cuenta más adelante, 5.200.000, pero positivos, pero habíamos ya hecho uso para hacer pago de otra sentencia en este caso del Castillo Faro, por unos impagos que había desde el año 2010.
700.000 euros. Por eso de ahí se utilizan 4,5 millones aproximadamente para hacer frente a esto. También se propuso inicialmente que se hicieran uso de 457.000 euros de aprovechamientos urbanísticos que aún no tenían destino para financiarlo, iniciativa pues que no tuvo el visto bueno del interventor, y por lo cual él propuso recurrir a un préstamo con unas características especiales que debía ser amortizado en esta legislatura. Por eso ahora es lo que aclara la secretaria, que si se adopta ese acuerdo acudiendo a ese préstamo de 457.000 euros, se deberá tener mayoría absoluta en el acuerdo. Bueno, otro concepto para financiar la cantidad serían 469.000 euros que se estiman de mayores ingresos del presupuesto actual con respecto al del 2014, que es el que se aprobó la última vez, y el resto han sido prórrogas, como consecuencia principalmente por el fondo de cooperación que volvió a reactivar el gobierno Cantabria, que se había paralizado en 2012 y ahora en 2015 lo volvió a activar el gobierno Cantabria. Entonces teníamos también mayores ingresos, y finalmente se realizan unas transferencias de crédito de otras partidas que se estima que no van a ser necesarias de aquí a final de año, como son 78.000 euros en el transporte urbano, 8.000 euros en intereses, y también hay un nuevo ingreso de 150.000 euros como consecuencia de la reimplantación del sistema de OCA, que es lo que la empresa pues en 3 meses daría de canon al ayuntamiento. También hay que tener en cuenta que el ayuntamiento tenía unas cantidades reservadas para pago a la empresa que gestionaba el agua, Ascan, de los años 2013 y a 2012 y 2013, por unos 230.000 euros que eran impagos de cuotas del agua, de contribuyentes o de usuarios que no habían pagado, y el ayuntamiento es el que tiene que hacer el cobro en ejecutiva. Entonces estaba esta cantidad también retenida en el ayuntamiento para pagar a la empresa. Entonces se financiará todo eso con todos los conceptos que he ido resumiendo, hasta totalizar 5.900.000 euros aproximadamente, de los cuales 5.695.000 euros son las cantidades que son objeto de la modificación, porque la cantidad retenida por el ayuntamiento pues no es necesario incluirla en la modificación, porque ya está destinada para el pago de la indemnización. Pues en definitiva, esto es lo que desde el servicio interventor de intervención nos dan la posibilidad para hacer frente a la sentencia, que si así como está propuesta pues necesita de mayoría absoluta para que salga adelante, y con ello pues tendríamos la certeza de que el año que viene pues el ayuntamiento podría elaborar un presupuesto sin tener en cuenta todos estos riesgos, ¿no?, que hasta ahora ha sido la principal pega que nos ponían para poder sacar adelante un presupuesto. O sea que una vez resuelto este asunto, pues el ayuntamiento pues tendría el camino despejado para trabajar más por las inversiones y por los servicios, que no preocuparse de las sentencias que vienen de contratos que fueron mal hechos en su día, ¿no? Pues esperemos que cuente con un amplio apoyo, porque se trata de defender los intereses del ayuntamiento más allá de cualquier decisión política. Muchas gracias. Partido Popular. Sí, bueno, pues efectivamente el pago de esta sentencia lo que viene es a poner fin a esa reclamación que se comenzó en el año 2012 por parte de la empresa Ascan, que presta sus servicios en nuestro municipio, una reclamación que rondaba los 15,5 millones de euros,
una reclamación que los abogados de este ayuntamiento entendieron que era totalmente fuera de lugar, y se ha luchado hasta que al final el importe ha descendido considerablemente y ronda los 5 millones. Esto es una sentencia definitiva, hay que pagarla, en eso estamos todos de acuerdo. Las fórmulas para pagarlas ya se han explicado y se explicaron el otro día también en la comisión informativa, aprovechando ese remanente positivo de tesorería y esos diferentes cambios que se hacen dentro del presupuesto, pero aparece una figura que es la del crédito, que hay que solicitar porque no se pueden utilizar esos aprovechamientos urbanísticos. Hasta aquí entra dentro de de lo que el ayuntamiento debe hacer para hacer frente a esa sentencia. Entendemos que cuando se dice en alguno de los informes que ese crédito es necesario porque no hay posibilidad de pagarse de otra fórmula, entendemos que las modificaciones presupuestarias de aquí a lo que acabe el año ya no son posibles, porque entendemos que esos 400 y pico mil euros no pueden ser sacados de otra partida presupuestaria y hay que acudir inexorablemente a un crédito. Un crédito que también hemos leído por aquí que se acogerá a las mejores condiciones que dé el mercado. No sabemos en qué entidad, no sabemos qué tipo de interés. Lo único que queda constancia y debe cumplirse es que debe ser amortizado dentro de esta legislatura, es decir, en año y medio que queda debe ser amortizado. Todo lo demás entendemos que se hará a posteriori, es decir, a partir de que se apruebe esta modificación presupuestaria, pues se harán las averiguaciones pertinentes en el mercado bancario para saber qué tipo de crédito acogerse. Hasta ahí también podemos entender que entra dentro de la lógica. Al Partido Popular le habían surgido unas dudas, que algunas de ellas han sido resueltas en ese informe que se nos ha dado traslado hacia el mediodía, 12:30 del mediodía aproximadamente, por parte de la secretaria, y eran dudas que teníamos referente a la mayoría simple. Me ha quedado claro que no, que parece ser que aunque el interventor tenga otra disposición a la hora de entender las mayorías, pues la secretaria entiende que es mayoría absoluta y algo en lo que no vamos a discutir, y el interventor entiende que debe ser así. Otra de las dudas que nos pueden surgir a raíz de este informe de la secretaria es cuando habla en el capítulo 6, el punto C, la página 4 de 6, para que me entendáis, habla de que deberá elaborarse un informe de intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y posteriormente se emitirá un informe de intervención. Lo que no sabemos es si en toda la documentación de la que disponemos los concejales, no la que existe, sino la que disponemos los concejales, hago una pregunta, no estoy afirmando nada, si esa información es suficiente para cumplir este objetivo que marca la secretaria en su informe, que es la de que exista un informe elaborado por intervención sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y posteriormente que se emita ese informe de intervención que debe ser llevado a pleno. Todo esto que se pone en este informe no sabemos si es preceptivo, si es vinculante, si es anterior, si es posterior a la votación en el día de hoy. Y estas son una serie de dudas que, pues que nos gustaría que nos pudieran solventar en el transcurso del debate de este punto. Lo haremos al final del primer turno de debate. El Partido Regionalista, por favor. Vamos a ver, respecto a este punto, el Partido Regionalista tiene claro que no solo se trata de defender los intereses del ayuntamiento y que es una sentencia judicial firme y que hay que sufragar, sino que, como todos hemos podido comprobar, ya solo de intereses se han generado 812.000 euros. Es decir, que como no abordemos el pago de esta cantidad en la fórmula en la que se nos establezca por parte de los tribunales, los intereses se van a ir incrementando en perjuicio de todos y sobre todo del Ayuntamiento de Castrurdiales. Entonces, en ese aspecto, al igual que argumentan tanto Castroverde como el Partido Popular, yo creo que estamos todos asumiendo que existe una sentencia judicial firme que debemos afrontar y que hay que buscar las fórmulas dentro de lo que tenemos en el presupuesto para poder afrontar esa deuda que ya es líquida y es exigible. Por parte del interventor se nos han planteado en la comisión anterior
una fórmula que es la que se ha explicado inicialmente en la exposición del turno por parte de Eduardo, de cómo se va a hacer frente a ese pago con el remanente de tesorería, con una serie de modificados en el presupuesto, incluyendo este crédito extraordinario. Entendemos, y así se lo preguntamos, y yo creo que fue el compañero del Partido Socialista en la comisión, si se habían buscado quizás otras partidas posibles para poder afrontar ese gasto. De hecho, pudimos comprobar que se habían intentado pagar con los aprovechamientos urbanísticos, pero el destino de esas cantidades la ley lo imposibilitaba. Por lo tanto, se nos elaboró esta posibilidad de crédito extraordinario como única posible para poder hacer frente al total pago de esa sentencia. Hemos tenido el informe a las 12:30, como igual que el resto de grupos municipales, del informe de la secretaria, en la que efectivamente se nos hace referencia, y así yo he entendido en el inicio de la exposición por parte de la señora secretaria que la única diferencia era que el quórum exigible, que se iba a exigir mayoría absoluta, pero que respecto al resto de los 3 requisitos que se debían cumplir por parte del artículo 177, creo, si igual me equivoco, que este crédito cumplía todos los requisitos. Respecto al informe, también yo tenía subrayado la cuestión que Ana ha preguntado sobre este informe de intervención de evaluación del cumplimiento de objetivo de estabilidad presupuestaria, es decir, si se entiende que existe ya con el que tenemos incorporado al expediente, o si va a ser necesario algún otro informe de intervención más para cubrir el expediente, y si tiene que ser anterior a la votación en pleno o tiene que ser con posterioridad. Entonces esa duda sí me gustaría que se solventara para que, dado el quórum que se exige, pues tener cuanto mejor blindado el acuerdo. Partido Socialista. Bien, buenas tardes a todos. Primero agradecer a Emilia que cite la fuente, lo cual no es habitual. Respecto a las intervenciones y los temas que se sacan después de haber preparado los temas que cada uno trabaja para las comisiones informativas. Después, bueno, creo que no es necesario aburrir con la repetición del histórico de fechas, sentencias, recursos, cantidades, etcétera, que son de sobras conocidos, tanto porque los medios durante estos años pasados lo han tratado de forma exhaustiva, como por la documentación obrante y las propias intervenciones ya escuchadas de los compañeros concejales. Pero sí que considero pertinente hacer referencia a la responsabilidad de corporaciones pasadas que, por su acción u omisión, son las que nos han traído hasta donde hoy estamos, que no es otra situación que la de tener sobre la mesa una sentencia condenatoria firme que supone destinar nada más y nada menos que 5.900.000 y pico euros de dinero público a retribuir a la concesionaria, que curiosamente era Riesgo y Ventura, concesión a Riesgo y Ventura, pero sin embargo ha conseguido con informes, despachos, juzgados, etcétera, un ingreso extraordinario que no logró con la gestión de la concesión y sí con la inacción de estas corporaciones pasadas. Solo hay que leer la sentencia y fijarse en los conceptos sobre los cuales establece las distintas cantidades que sustentan el fallo para saber dónde tenemos que incidir la corporación actual y las corporaciones que no venideras para intentar que estas reclamaciones no se sigan produciendo. Tenemos por delante todavía mucho contrato y mucha labor por hacer. En este sentido tengo que decir que el equipo de gobierno PSOE-Castro Verde, cuando nos encontramos, todos gobernábamos juntos con esta situación, tomamos conciencia de que había que empezar a trabajar de otra manera con este contrato, había que gestionarle de otra manera, evitando pues las causas, como he dicho, que justificaban los desequilibrios económicos reclamados por Ascan. Entre otras cosas, pues tomamos la decisión entonces conjunta de contratar un ingeniero pues nombrarle director de este contrato y que pues establecer un seguimiento en el día a día de todo lo que es las obras, las necesidades, las facturaciones, etcétera, para evitar en lo posible todas estas situaciones que por omisión derivan en estas sentencias que a ninguno gusta. Bien, por otra parte, ya centrándome en lo que es la propia modificación presupuestaria 48-2017 que hoy nos ocupa, sí que quería hacer referencia también a la sorpresiva modificación de la documentación que se nos entregó a los grupos, o que se puso a disposición de los grupos creo que fue
las 7 menos cuarto de la tarde anterior a la comisión informativa. Todo lo que habíamos trabajado hasta ese momento pues se basaba en una serie de partidas, una fórmula para llegar a esos 2.695.000 euros que faltaban por pagar, y entre ellas se encontraba pues la utilización de unos aprovechamientos urbanísticos de Coninsa que de golpe y porrazo desaparecen por un informe de legalidad que no cuestiona en absoluto y que está de acuerdo con él, pero se sustituye por un crédito, por una operación de crédito externa. Esa sorpresa pues no sé si solo fue para los grupos de la oposición, y por eso en la comisión informativa pregunté que si también había sido para el equipo de gobierno, en el sentido de que esa podía haber sido precipitado, o es lo que aparentaba ser un informe precipitado, también lo había sido a la hora de analizar la imperiosa necesidad del crédito y no la existencia de posibles bajas, anulaciones de otros créditos, otros posibles ahorros. Se me contestó que no, que se había estudiado exhaustivamente las posibilidades, y bueno, pues no tengo por qué dudar de la razón, pero sí que me entró una duda subsiguiente de entonces cómo vamos a si se van a poder hacer modificaciones de crédito de ahora en adelante hasta final de año, salvo que sean por importes menores a esta cantidad que estamos tratando hoy, o ya sean cantidades que están previstas y no manifestadas o no tratadas administrativamente, pues lo veo difícil. En cualquier caso ya lo veremos de aquí a entonces. Bien, también surge ahora esa pregunta sobre el informe de intervención. Yo creo que no hay duda, pero bueno, a las expensas de que nos lo aclare, nuestra posición también puede quedar un poco en el aire, ¿de acuerdo? El grupo Masastro. Bueno, pues como bien ha empezado mi compañero anterior, Vicente, no voy a extenderme en el tema de la sentencia, pero sí me voy a extender en contestar un poco a Vicente de lo de las corporaciones anteriores y no anteriores. Las corporaciones anteriores, le voy a recordar a Vicente que también tuvieron que hacer un frente en la corporación anterior a un pago de 3 millones, y evidentemente nadie le gusta que le toquen esas cosas, ¿no? Pero esto no es por una dejación de la corporación anterior ni la otra anterior, esto son cosas que, como bien has dicho, en los juzgados y en los despachos lo ganan las empresas, porque puede estar ese contrato que se adjudicó en su día y no estaba la corporación anterior, fue otra, Entonces aquí estamos dividiendo lo que bien ha dicho nuestra compañera. Hay una sentencia firme, hay unos intereses de 812.000, si no recuerdo mal, más o menos así, y hay que tomar una decisión de que al ayuntamiento evidentemente no le cueste esto más. De la corporación que venga le tocará lo que le toque, y lo que hemos hecho nosotros bien o mal, pero no porque lo hemos hecho ni bien ni mal, porque son sentencias que vienen y no pasa más. O sea, esto es así, Vicente. Esto no hay más historia. Y lo que sí me gustaría la secretaria que nos explique lo que han dicho todos, pero vamos, si yo he entendido y no lo he entendido mal, y en este caso mi voto va a ser favorable. Creo que la secretaria no va a aclarar, pero yo así lo he entendido que valía. Bueno, en principio las preguntas han ido al interventor sobre la de todos, ¿verdad? Entonces creo que va dirigida al interventor fundamentalmente, y que creo que la pregunta es si en la documentación que disponen los concejales existe informes sobre el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria como consecuencia de si se aprueba o no este crédito extraordinario. Es esa la pregunta, ¿verdad? Adelante, David. Con mucha brevedad, en los informes de estabilidad presupuestaria yo los elaboro una vez que los acuerdos se han adoptado o las resoluciones o los decretos, porque el informe de estabilidad presupuestaria no impide la adopción del acuerdo, exige ciertos comportamientos, ciertas pautas posteriores si acaso como consecuencia de esos acuerdos se produce el incumplimiento de ese principio u objetivo de estabilidad. Entonces yo no lo hago previamente porque no es necesario y porque además condicionaría si acaso la adopción del acuerdo, cosa que no debe ocurrir nunca.
Entonces, con posterioridad, yo elaboraré el análisis, que tampoco quiere decir que un informe sea un informe solemne, sino el análisis. La ley dice en su artículo 3º que en cada momento de la ejecución del presupuesto, en su fase de elaboración, ejecución y liquidación, se observará el equilibrio presupuestario, es decir, el objetivo de estabilidad presupuestaria. Pero no hace referencia a que haya un informe concreto, específico y al uso para que se adopte o no se adopte un acuerdo. Estos informes, como digo, no impiden la adopción del acuerdo y por lo tanto yo los elaboro con posterioridad. Informo y de las consecuencias que tendría en su caso, que si no son otras que un plan de estabilidad presupuestaria, que por cierto ya está en conocimiento de todos, que ejecutar. Pero no impediría nunca, como digo, que se adopte el acuerdo en cuestión. Ni esto, ni el incumplimiento de la regla de gasto. ¿Alguna otra aclaración? No, únicamente, señor alcalde, pues la explicación verificadora que nos ha dado el señor interventor, y puesto que deberá elaborarse un informe de intervención de evaluación del cumplimiento de los actos de secretaria, está recogido en el informe de la secretaria, si está conforme la señora secretaria con la explicación del interventor y es correcto. Muy bien, pues nada, Alicia, has entendido la pregunta. Dado que tu informe parece que pones la respuesta de David, pones tú también en tu informe que es necesario eso, pues se supone que quieres que... Sí, yo aquí citaba que de conformidad con el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007 deberá elaborarse un informe de intervención de evaluación del cumplimiento de objetivo de estabilidad presupuestaria y posteriormente, de conformidad con el 177, se emitirá informe de intervención. Yo entiendo que ese informe de estabilidad presupuestaria del cumplimiento de objetivo ya recientemente se había emitido uno con anterioridad por el interventor con ocasión de la aprobación de la liquidación del presupuesto. Incluso en una junta de gobierno local lo hemos transcrito íntegramente y bueno, me imagino que todos los miembros de la corporación lo conocen, en el que se declaraba que se cumplía el principio de estabilidad presupuestaria. Entonces yo entendía que por ese lado ya estaba el informe emitido, por cuanto es bastante reciente. Ahora, si el interventor tiene que elaborar un nuevo informe a la vista de la modificación de crédito que se aprueba, pues bueno, entiendo que existiendo un informe tan reciente como el que había, no habrán cambiado las circunstancias en cuanto a la estabilidad. Ahora habrá que analizarlo con la modificación que se plantea. Como todavía esa aprobación inicial se tiene que exponer al público, pues yo me imagino que antes de la aprobación definitiva se emita informe de estabilidad presupuestaria. Acaso únicamente por subrayar un apunte que ha hecho la secretaria, y es que de hecho el principio de estabilidad presupuestaria no se ve alterado por este expediente. En primer término, porque la incorporación del remanente de tesorería no le afecta a la estabilidad presupuestaria. En segundo lugar, porque los recursos que proceden de préstamo tampoco. En tercer lugar, porque la inducción de los recursos extraordinarios de 469.000 euros ya están incorporados al presupuesto y por lo tanto, aunque ahora se destinen para esta finalidad concreta, no alteran el principio de estabilidad presupuestaria. Y en tercer lugar, en estas situaciones en las que se produce una incorporación de remanentes de tesorería para dar cumplimiento a la satisfacción a acreedores extrapresupuestarios, la ley o el desarrollo de la ley expresa expresamente que en esos supuestos no se alterará la regla de gasto, no se computará el incremento del gasto que produce la incorporación de los ingresos a efectos del cómputo o no cómputo del cumplimiento de la regla de gasto. Por supuesto, se cumple con la concentración del préstamo, no se altera el cumplimiento del techo de deuda pública, porque estaremos en el 42% aproximadamente respecto del 110 que marca la ley. Conclusión, parece que estamos confortablemente cubiertos, ¿no? Podemos seguir debatiendo y luego votando. ¿De acuerdo? Un segundo turno. ¿Quiere alguien tomar la palabra? Adelante. Sí, bueno, aclarado estos dos puntos, tanto por la secretaria como por el interventor, añadir que también hizo otro informe recientemente, que pues hicimos otra modificación presupuestaria, en aquel caso para inversiones, en el último pleno, en el cual el interventor ya añadió un informe que tenía fecha de 12 de septiembre o 13 de septiembre, pero bueno, lo trajimos al pleno, pues al final nos fue el 29 de septiembre, creo que fue
el pleno en el cual pues se decía ya que había estabilidad presupuestaria. Pues aparte de lo que ha añadido el interventor, pues bueno, hay un informe más reciente, si cabe, que el que mencionaba la secretaria. Y bueno, pues veo que coincidimos todos, porque no podía ser de otra forma. Tenemos una sentencia y bueno, lo que decía Vicente, pues tampoco ahondar en qué se ha hecho otras legislaturas. El caso es que tenemos una sentencia encima de la mesa y poco nos vale lamentarnos, ¿no? Y en este caso, pues sí que es verdad que hay una empresa no lo gana en el concurso y luego lo gana en despachos o en juzgados, y eso nos ocurre constantemente, y yo creo que es que la ley no favorece a las administraciones públicas. Cualquiera que haya estado en el gobierno sabe que está la administración constantemente sujeta a demandas de todas partes, pueden ser internas muchísimas, de personal de cualquier empresa que hace unas bajadas brutales en los contratos y luego pues o no hace las obras, las hace mal, encima va a los tribunales, le dan la razón y el ayuntamiento tiene que seguir para adelante. O estas concesionarias que ofrecen cantidades millonarias al ayuntamiento, se le advierte de que eso es libre, el riesgo de ventura, pero aún así los tribunales eso no lo tienen en cuenta y al final acaban pagando las administraciones públicas, que no es un ente abstracto, son los ciudadanos, y eso cambia la ley, porque la capacidad de gestión del ayuntamiento es limitada, y por mucho que aprendamos de los errores del pasado, pues seguramente seguirán pasando estas, no aquí sino en otras administraciones, y en esto debería darnos algún respaldo pues el Senado o quien sea, porque las administraciones públicas están siempre sujetas a este goteo constante de demandas que suelen dar la razón. Si el ayuntamiento llega a ganar, también sale perdiendo, porque tiene que pagar a un abogado y muchas horas de trabajo, que le está quitando horas de trabajo para destinar a servicios a los ciudadanos, que es para lo que están las administraciones públicas. Pero bueno, me he extendido demasiado en esto, que no es el asunto en concreto, pero bueno, es la consecuencia de lo que he dicho. Pues una de ellas es que ahora tengamos que pagar casi 6 millones de euros, ¿no?, a una empresa por una oferta que hizo muy ventajosa y que no lo era así lo decían entonces en intervención, pero pues se ha adjudicado a esta empresa y al final pues ha salido así. Pues bien, es ahora lo que nos queda, una sentencia judicial y tener que afrontarla, por lo menos para afrontar el próximo año con un camino despejado en cuanto a sentencias y poder dedicarlo a lo que está el ayuntamiento pues queriendo hacer y lo que es su cometido, hacer inversiones y dar servicios. Gracias. Partido Popular, Ana. No, simplemente, bueno, pues que después de las explicaciones tanto del interventor como de la secretaria, sí nos gustaría recalcar que informes, sobre todo en temas tan importantes como estos, a ser posible que se den con el mayor tiempo posible también, para que los partidos, sobre todo en estos casos en los que existe cierta discrepancia a veces entre los diferentes técnicos que intervienen, pues sí nos gustaría asesorarnos externamente, porque estamos hablando de temas muy importantes y cuando existe discrepancia, como digo, entre los técnicos, a uno le queda ahí un punto de indefensión que no sabe a quién hacer caso, ¿no?, porque evidentemente todos no somos interventores y todos no somos secretarios, y ahí sí nos gustaría que de este tipo de informes o este tipo de puntos vengan con el tiempo suficiente estudiados para poder posicionarse. Nada más que añadir, simplemente por alusiones, hacer un comentario a Vicente. Has dicho palabras que no se deben decir en un pleno, que es irresponsabilidad de corporaciones anteriores y por culpa de la inacción de corporaciones pasadas. Hay que tener cuidado cuando se habla de estas cosas, porque no creo que ninguna corporación pasada, por ejemplo la que estuvimos, el Grupo Municipal Popular, que estamos hoy aquí sentados y por tanto por aludidos vamos a contestar, no creo que tuviéramos ninguna inacción y no creo que fuéramos irresponsables. Irresponsables hubiera sido pagar a Scan los 15 millones de euros que pedían, y por eso se le van a pagar 5 millones, porque no fuimos irresponsables. Y
no se puede tirar, voy a decirlo finamente, la pelota para arriba porque suele caer. No vamos a hablar de lo que hicieron corporaciones pasadas, porque los asuntos que vienen que trata un ayuntamiento no finalizan y comienzan cuando acaban y comienzan las legislaturas. Esto es continuo. Y como bien ha dicho Demetrio, nosotros también hemos tenido que pagar sentencias que puedes también investigar de qué nunca bien. Muchas gracias. Partido Regionalista, Emi. Brevemente, señor alcalde, pues bueno, remitirnos a lo que hemos expuesto en la anterior intervención. Agradecer tanto al señor interventor como a la señora secretaria que nos clarificaran estas cuestiones, puesto que, como ha comentado Eduardo, ese informe que existía con carácter previo de estabilidad presupuestaria de septiembre, con ocasión de los presupuestos, ya los conocíamos todos y pese a ello se seguía recogiendo en el informe que deberá existir ese informe. Entonces, dado que es preciso un quórum importante para la aprobación de este punto, cuanto más atado y más clarificador y más ajustado a la legalidad conozcamos que están todos los extremos, era mejor, y por eso habíamos requerido su intervención en este momento. Nada más, en nuestro voto va a ser favorable. Muchas gracias. Partido Socialista, Vicente. Sí, a ver, nosotros también creemos que la modificación presupuestaria que se propone es formalmente correcta y, bueno, pues el ayuntamiento no puede de ninguna manera dejar de atender en plazo una sentencia firme, por lo que nuestro voto va a ser también favorable. Pero no quiero terminar sin, bueno, pues responder por alusiones tanto a Demetrio como a la portavoz del PP, en el sentido de que no sé qué entienden ellos por hacer bien las cosas y hacer mal. Parece que no tiene importancia para Demetrio, y lo que es responsabilidad e inacción, que parece que no lo hicieron otras corporaciones, no sé si ya pertenecía a las mismas o no, pero se ha dado por aludida. Os voy a leer a los dos simplemente un parrafito de la sentencia y decidís, o los escuchantes decidan, si esto es inacción y si es irresponsabilidad o no. Dice el señor juez: el ayuntamiento, o la corporación, o las corporaciones, incumplió la obligación de ejecutar las obras de mejora de las instalaciones hidráulicas, obligación prevista en la cláusula 10ª del pliego y su destino en la cláusula 20ª, con la finalidad de mejorar la eficiencia del servicio. En base a todo esto tenemos los 6 millones de euros. Muchas gracias. Demetrio. Grupo Más Castro. Mira, evidentemente la sentencia dice eso y dice más cosas, pero sabrás que eso de las obras y demás, lo único que los informes, y a día de hoy todavía no se han hecho muchas, y volver a echarnos para atrás y volver, que yo he gobernado, que tú has gobernado 1 año, 2 años, te podría decir, ¿y qué has hecho en estos 2 años que has gobernado? O sea, yo no quiero volver a ese tema. Yo he dicho antes que me ha dado por aludido antes, Vicente, porque todas las corporaciones, nosotros no somos técnicos, ni tú, ni yo, ni nadie, evidentemente, y cada uno, desde que está gobernando, defiende desde su buena voluntad. Yo te puedo garantizar que en este tema, yo en este caso personalmente, lo defendí, y podría decirte en este pleno más cosas de lo que incluso propuse, la solución y haber resuelto el contrato con Ascan. O sea, no es... Los políticos, como bien sabes, vamos a un paso, los técnicos van a otro, y las decisiones al final no son muchas veces políticas, son técnicas. Yo, como político, propuse en aquel momento resolver el contrato con Ascan. Igual habrá sido bueno o igual habrá sido malo, pero político propuse eso, los técnicos dijeron otro. O sea, te dice que si volvemos a quién tiene la culpa y no tiene la culpa, aquí la culpa la tenemos el ayuntamiento, que ahora tenemos que pagar cerca de 6 millones de pesetas. Muy bien, pues nada, cumplido el turno de debate, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación inicial de este crédito extraordinario? ¿En contra? ¿Abstención? Bueno, pues con suficiente mayoría, o sea, queda aprobado el punto, y por lo tanto podemos pasar al siguiente, que tiene como título Aprobación inicial de la disolución del Organismo Autónomo Local de Bomberos. Voy a presentar el punto yo como concejal de Seguridad Ciudadana, en nombre de Castroverde.
pues después de, por favor, por favor, los fotógrafos, que estamos en medio del pleno. Sí, estáis haciendo, sentaros, por favor. Pues continúo, no empiezo. Nos trae aquí la aprobación inicial de un punto en el cual se pretende que finalmente el organismo autónomo de bomberos se integre dentro de la estructura del ayuntamiento. La motivación de que esto sea así, yo creo que seguramente estaríamos de acuerdo todos. Es una decisión política, desde luego, llevar a cabo esta integración como consecuencia de que el organismo, en una forma sencilla, de que el organismo autónomo pues no tiene la suficiente capacidad de gestión ni tiene los recursos suficientes como para gestionar el mismo su propio organismo. Como consecuencia de tal cosa, pues permanecen y han permanecido en el tiempo problemas importantes que no se han resuelto. Entre ellos, pues hacer caso a las reclamaciones laborales, en el sentido de que se haga una evaluación de puestos de trabajo muy debatido, muy traído a pleno o contestado con sentencias judiciales, etcétera. Por otro lado, por la propia capacidad de gestión y de gobierno de la organización autónoma, pues es muy limitada en cuanto pues a la representación de los trabajadores, tanto y la representación laboral también por parte de la OAL, la falta de la ausencia de un convenio colectivo de referencia, una jefatura no consolidada y un poquito irregular, una insuficiencia, como he dicho, de cobertura de gobierno y de gestión. Pues el jefe personal pues sigue siendo, es al mismo tiempo el jefe de bomberos. No hay estructura administrativa, no hay estructura técnica, no hay estructura económica financiera, y todas estas deficiencias las está cubriendo el ayuntamiento. Por lo tanto, la verdad es que, como digo, depende casi en su totalidad del funcionamiento del ayuntamiento. Por lo tanto, todas estas deficiencias obligan a tomar una serie de medidas, reformas necesarias para atender a las deficiencias que hemos dicho antes, y por lo tanto la motivación creo que es compartida por todos, de que efectivamente tenemos dos opciones: o bien le dotamos al organismo autónomo de una estructura suficiente para que pueda ser autónoma, o la integramos dentro del ayuntamiento, de forma que dentro de la agrupada y al amparo de la administración del ayuntamiento pues pueda funcionar mejor y pueda resolver sus problemas que he mencionado y otros muchos más. Bien, pues ante las dos alternativas hemos entendido que a lo mejor es la integración, y por eso traemos hoy aquí una aprobación inicial de la integración de bomberos. En cualquier caso, esa integración no tiene que tener o tiene que tener unos condicionantes o unas premisas que se deben cumplir. El informe de la técnica de recursos humanos señala un montón de requerimientos que había que cumplir, pero bueno, para mí los requerimientos más importantes diría que son dos. Primero, que los trabajadores y los funcionarios del organismo autónomo, cuando se haga la integración, mantengan todos los derechos que tienen actualmente, entre otros el que se siga poder pagándolos y que cobren lo mismo, dado que la integración supone, por supuesto, la subrogación de los trabajadores del organismo autónomo en las mismas condiciones que deben ser respetadas, de laborales y condiciones de trabajo, etcétera. O sea que eso es una condición que desde luego tenemos que asegurarnos antes de hacer la integración completa. Ahora estamos hablando de integración inicial y habrá una definitiva más adelante, en la cual se deberán cumplir, como digo, una serie de condicionantes. Esta que digo, de que los trabajadores puedan mantener sus condiciones como consecuencia de que estamos integrándolos en el ayuntamiento, y por lo tanto somos subsidiarios de todos sus de mantener y preservar todos los derechos. Y la segunda, pues que
la integración no suponga vacío de poder y por lo tanto el actual jefe de bomberos pudiera seguir ejerciendo como tal hasta tanto en cuando no se ratifique su cargo o se haga la evaluación completa del puesto de trabajo incluyendo la suya. Bien, pues estas son las dos premisas fundamentales. Luego hay otras que subyacen, como por ejemplo, pues qué va a pasar con el tratamiento de las horas extraordinarias, qué va a pasar con el tratamiento de los festivos. Luego hay otras modificaciones menores, a qué convenio y cómo se van a integrar bomberos, qué evaluación se va a hacer, cómo se va a hacer la valoración. El complemento de la productividad, es decir, el número de problemas que tienen los bomberos, sabemos todos que son muchos, y no he mencionado, pero bueno, lo voy a mencionar, la carencia de medios y la famosa escala de bomberos, ¿no? Todas estas cosas hay que resolverlas. En mi opinión deberíamos resolver las mínimas para que cuanto antes la organización de los bomberos se integre en el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque en cualquier caso de todas estas medidas va a suponer un estudio, una gestión, una negociación, una definición de responsables por parte de la OAL, del ayuntamiento y por parte de los trabajadores, y al final va a ser un proceso que para perfeccionarlo va a llevar mucho tiempo, eso es evidente. Por lo tanto, me gustaría que cuanto antes nos pusiéramos de acuerdo en los mínimos legales necesarios para que se cumplan esas premisas y podamos conseguir la aprobación definitiva. Entonces eso es lo que se trae hoy, simplificando una primera fase, que es la aprobación inicial, que sin duda va a provocar y nos va a forzar a tomar medidas para cuanto antes podamos llegar a la integración definitiva. Como lo explicamos en la comisión informativa, pues se trata de este primer paso y antes de que llegara al segundo y definitivo, pues habrá tiempo para los mínimos, desde luego cubrirlos, y hasta donde podamos llegar, pues avanzar en la definición de los problemas, análisis de los problemas y definición de las soluciones. Y nada más, doy la palabra ahora a continuación al Grupo Popular. Perdón, sí. Solo quería hacer una mención a que en el dictamen se incluyó un último punto de que se elevaría automáticamente a definitivo transcurrido un plazo de información pública si no había alegaciones, y ese último apartado creo que en la comisión informativa se acordó que se iba a eliminar, pero finalmente en el dictamen se ha vuelto a recoger. Si están de acuerdo todos los grupos en la propuesta de acuerdo plenario que se somete a votación, se quitaría el apartado final que recoge la posibilidad de que se elevase a definitivo si no había alegaciones en el plazo de información pública. O sea, eso se mantiene en el dictamen. En el dictamen se ha mantenido. Lo que habéis recibido pone eso. Sí, vale, sí. Yo pensé que ya estaba eliminado. Estamos de acuerdo en eliminarlo, ¿no? Vale, pues se elimina eso y entonces seguimos con la exposición. Sí, para aclarar este punto que acaba de decir Alicia, efectivamente el punto 6 del acuerdo establece que este acuerdo será definitivo si no se presentan alegaciones en el plazo de información pública, que son 20 días. Esto parece ser que en la comisión informativa quedó que se quitara, y por lo tanto lo que se apruebe después será sin este apartado, no poniéndole fechas a la aprobación definitiva, ¿no? Eso es lo que se quedó. Bueno, pues efectivamente estamos ante la aprobación inicial, en este caso, de la disolución del organismo autónomo de bomberos, un organismo autónomo que se aprobó en mayo de 2009, que no ha llegado a cumplir ni siquiera los 10 años. Se aprobó bajo el nombre de Servicio de Extinción, Prevención de Incendios y Salvamento de Casturdiales. En esos estatutos que se aprobaron, en el artículo 36, es el que hace referencia a la disolución, y efectivamente pues se puede acordar su disolución por el Pleno del Ayuntamiento cuando se considere que existe otra fórmula organizativa más conveniente para los intereses municipales, y en función de ese artículo es lo que es por el que estamos hoy aquí, para aprobar esa disolución y absorción por parte del Ayuntamiento de lo que es el organismo autónomo de bomberos. Hasta ahí pues estamos, yo creo que todos los grupos de acuerdo, porque quizás aquí sí que somos todos de alguna manera quizás culpables de no haber sabido dotar a este organismo autónomo de la autonomía que debiera tener y de la independencia que debiera tener, que para eso se creó así. Conflictos en su mayoría, se puede decir casi que en el 95% son conflictos procedentes del tema personal, del tema laboral,
y aquí me gustaría abrir un paréntesis y decir que aprendamos de estos errores, porque que no se nos olvide que tenemos otro organismo autónomo dentro de este ayuntamiento, que es el de la residencia municipal, que también tiene problemas de personal que algún día habrá que afrontar. Cierro paréntesis. Pero nos encontramos con un expediente que tiene 3 informes, y hoy venimos a disolver el organismo autónomo de bomberos con 3 informes. Uno de ellos, el que firma la secretaria municipal, en que en sus 3 páginas lo que nos viene a decir simplemente son la tramitación que hay que llevar a cabo para disolverle. Habla de aprobar una cuenta general, ¿vale? Está hecha. Habla de derogar la normativa tributaria y aprobar ordenanzas tributarias. Por lo que el Grupo Municipal Popular ha podido averiguar, esto no es necesario, porque las ordenanzas son municipales y no haría falta unas ordenanzas nuevas. Las que hay actualmente, por lo que se cobra, son de utilidad total, incluso dentro del propio ayuntamiento. Por lo tanto, esto no haría falta. Y sucesión conforme al Estatuto de los Trabajadores, de los contratos, y realizar un plan de empleo. Y aquí sí que me quiero parar en un plan de empleo. Redactar un plan de empleo, ¿qué significa? Pues significa que tiene que haber reuniones periódicas con los técnicos competentes que deben aportar lo necesario para llevar a cabo esa adecuación del personal y del organismo en sí dentro del ayuntamiento, reuniones que no se han llevado a cabo, aportaciones que no se han hecho, porque si nos fijamos en cómo se redactaron los estatutos del organismo autónomo ya hace 8 años, podemos decir que esos estatutos casi se puede decir que daban órdenes, ¿no? Ponían fechas, ponían cumplimientos, y aquí simplemente no hay reuniones, no sabemos qué tiene que aportar cada departamento para llevar a efecto esa incorporación del organismo autónomo. Un plan de empleo que, como su propio nombre dice, estamos hablando de empleo, y el 95% se puede decir casi de los problemas que se han venido surgiendo dentro del organismo autónomo proceden del tema de personal, y sorprendentemente en la propuesta de resolución, cuando se dice dar traslado a la delegación de gobierno, etcétera, etcétera, pues mira, oye, no se da traslado ni al personal ni a los delegados de personal de los acuerdos que aquí se van a tomar, que simplemente es la disolución, pero con el personal no se va a hablar. Tenemos también un segundo informe que hace el interventor, en el que nos viene a decir que somos un ayuntamiento de más de 20.000 habitantes y por lo tanto tenemos la obligatoriedad de tener dicho servicio. Un informe que dice que no extinguiéndose las relaciones funcionariales ni laborales, tampoco será necesario nuevos nombramientos del personal ni suscripción de nuevos contratos laborales. Uno y otro se integrarán en la plantilla del ayuntamiento y se regirá por las mismas normas jurídicas existentes, conservando la naturaleza de sus contratos. Yo vuelvo a decir que el gran problema del organismo autónomo de bomberos es el personal, y el personal conlleva una serie de nóminas, conlleva dinero, conlleva modificaciones presupuestarias que habrá que hacer, conlleva el nombramiento de una plaza de director, conlleva modificaciones en el capítulo 1, a lo cual el interventor va a tener que hacer informes, y todo esto no existe, y todo esto se va a hacer, claro que se va a hacer, porque ahora mismo se está improvisando, se va a hacer, pero se va a hacer a golpe de juzgado, y si no, tiempo al tiempo. Y tenemos un tercer informe, que es el que hace la técnico de recursos humanos. Este es más extenso, evidentemente, porque el tema principal es el del personal. Este es más extenso, pero volvemos a ver que no tenemos absolutamente nada de todo lo necesario que se debe llevar a cabo para hacer una integración con todas las garantías necesarias. No existe ningún plan, no se ha tratado una mesa de negociación, no queda claro cómo se van a cobrar las horas extras, no se van a poder cobrar, eso va a suponer días libres, esos días libres va a hacer que el personal del organismo autónomo quede en cuadro, no haya efectivos para salir a la calle. Todo eso no se ha tratado, no hay absolutamente nada, y todo eso lo dice la técnico de recursos humanos, que hay que tratarlo, que debe ser previo, que para llegar a la aprobación definitiva van a pasar entre 5 o 6 meses,
Y bueno, pues algo que nos sorprende es que este es el expediente que tenemos de algo tan delicado como es la disolución del organismo autónomo de bomberos, y nos resulta curioso ver que esto se aprueba inicialmente y luego se publica para que haya alegaciones. Yo no sé si con estos 3 informes alguien es capaz de alegar algo. No hay ningún plan de adecuación, no hay ningún plan de integración. Pues si los ciudadanos tienen la capacidad de con estos 3 informes alegar, pues me parece bien. El Partido Popular ha mostrado siempre sus dudas de que esto se vaya a hacer con las garantías que esto necesita. Lo hemos dicho en las reuniones que hemos tenido dentro de comisiones, dentro de la reunión que nos convocó el concejal, lo hemos dicho junto con los bomberos, con los cuales también nos reunimos los grupos de la oposición. Tenemos nuestras dudas de que esto se vaya a arreglar pronto, se va a arreglar tarde, y por desgracia, debido a la improvisación y a la falta de saber qué hacer con esto que se va a disolver hoy, que es el organismo autónomo de bomberos, vemos que haremos tipo lo que hemos aprobado antes de Ascan, lo que las sentencias nos digan, y eso es una pena. Eso se llama falta de improvisación, porque después de 2 años y medio de saber que esto no funciona, se podía haber hecho mucho más. Muchas gracias. Partido Regionalista. Buenas, gracias, señor alcalde. Ana, vamos a ver. Va a ser una aprobación inicial, que va a ser el paso de la disolución del organismo, la aprobación inicial de la disolución del organismo autónomo de los bomberos, para iniciar la integración de los bomberos en la plantilla del ayuntamiento. ¿Empezamos a resolver los problemas o no empezamos? ¿Empezamos con su integración, o como hay muchos problemas, son muchos improvisados, los dejamos en un cajón y no empezamos a resolverlos? Esa es mi pregunta. Entiendo que hay que dar el primer paso, que es la aprobación inicial. Es un tema y que sí me gustaría hacer un poco de antecedentes. Se trajo inicialmente a una comisión en la que, por parte del Partido Regionalista y con el beneplácito del resto de grupos municipales, se dejó encima de la mesa para escuchar al resto de miembros que pudieran tener interés en esta disolución del organismo autónomo de los bomberos, entre ellos tanto los representantes de los bomberos como más personas, y se nos convocó a una reunión. No se convocó a través de consejo, pero lo que queríamos era escuchar cuál era la voluntad del resto de miembros para saber si querían o no querían la disolución del organismo autónomo de los bomberos. Y de esas reuniones, a mí lo único que me ha quedado claro es que sí quieren la disolución del organismo autónomo de los bomberos y quieren que se proceda a la integración de la plantilla de los bomberos al ayuntamiento. Es lo que me quedó perfectamente claro, y para ello tenemos que empezar y proceder a hacer una aprobación inicial. Posteriormente a estas reuniones, la que dice Ana también, que hemos mantenido los grupos de la oposición con los miembros de los bomberos, se celebró posteriormente la comisión extraordinaria, a la que, por petición de nuestro grupo municipal, pedimos que compareciera. El interventor ya estaba, pues porque era una comisión de Hacienda, pero que estaría también la técnico de recursos humanos, para que nos aclarara una serie de cuestiones que se habían recogido en ese informe. En esa comisión, teniendo claro que el objetivo, y estábamos conformes todos los grupos municipales, o por lo menos así se expuso, en que se proceda a la disolución del organismo autónomo y se proceda a la integración, que es bueno que se integren los bomberos en la plantilla del ayuntamiento, surgieron una serie de dudas que también surgieron en la reunión que se produjo de nosotros como grupo de oposición con los bomberos. 2 cuestiones fundamentales, que fue si estaba garantizado que en el entretanto posteriormente se procediera a la disolución, iban a tener garantizado el cobro de sus salarios, y si la persona que estaba ejerciendo como director podía seguir teniendo las funciones, y esas funciones iban a poder ser retribuidas hasta que luego se ventilaran las cuestiones del convenio, de la RPT, etcétera. Y quedó claro en la reunión
que el informe y la técnica de recursos humanos indicaba que había pegas. Por lo tanto, lo que desde en ese momento el resto de grupos entendimos era que había que tener blindada y dar unas garantías a esa cuestión. Es decir, sí iniciar la aprobación inicial, que haya alegaciones, pero demorar la aprobación definitiva hasta que esas dos cuestiones que son prioritarias se solventen. ¿Por qué? Porque los salarios de los bomberos deben estar garantizados, es decir, que no en el entretanto, una vez que se integra la plantilla, en el entretanto se discute, se negocia la RPT, se discute o se modifica el convenio o se discute una serie de cuestiones, tengan garantizado el cobro de su salario conforme a las condiciones que están cobrando hoy en día. Igualmente, el puesto del nivel el cargo del director, que no puede existir un director porque ya no va a ser el organismo, sino quien a nivel operativo ejerce esas funciones, tiene que tener garantizado el cobro de sus salarios por el ejercicio de esa función. ¿Hasta cuándo? Hasta que se pueda crear la plaza de C1 o se haga de alguna manera legal, por supuesto, pero que se saque a concurso esa plaza. Esas dos cuestiones son fundamentales para el buen ejercicio y función de los bomberos. Pero lo que está claro que hay que empezar a andar. Y en esta comisión, en lo que quedó claro que lo que se iba a hacer era la aprobación inicial, se iban a solventar estas cuestiones prioritarias para luego, una vez esto solventado, se procediera a la aprobación definitiva. En esta comisión solo se tuvo en cuenta el voto favorable de Castro Verde y del Partido Regionalista. Y entendemos que hay que dar pasos. Que, Ana, en un día, lo que ha estado anteriormente, yo no hago referencia a corporaciones anteriores, pero vamos a ver, ¿no? Sois conocedores todos de la problemática que ha existido con los bomberos, pero el ser conocedor no nos exime de que tengamos que actuar, y hay que empezar a actuar ya, y es voluntad de todos y es el ánimo y la opinión mayoritaria de prácticamente toda la plantilla de los bomberos de que se proceda a la integración y a la disolución del organismo autónomo ya, y por lo tanto el Partido Regionalista va a dar el voto favorable a que se inicie la aprobación inicial, que se hagan estas gestiones, y por supuesto que habrá que enmendar. Se dice que vamos a estar en el juzgado ya directamente. Pues bueno, habrá algunas cuestiones en las que quizás no va a ser posible una negociación, pero vamos a intentar que en el intervalo haya una negociación, se pueda escuchar a todas las partes, se puedan modificar los convenios en cuanto al complemento de productividad, es decir, se pueda hacer una serie de modificados y una serie de negociaciones, y esperemos que sean fructuosas. Si no lo están, la vía de los tribunales es legítima para todas las partes, pero hay que empezar ya, hay que empezar a dar el paso, y por lo tanto nosotros vamos a dar el voto favorable a la aprobación inicial. Gracias, Emi. Partido Socialista. Sí, bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, dejar claro que, bueno, desde el Grupo Municipal Socialista, yo creo que de todos los grupos de la oposición, dejar claro que estamos todos de acuerdo, yo creo, en que la disolución del organismo autónomo es necesaria, y además es que hace falta y es necesario y además bueno que se integre todo lo que es el personal en la plantilla del ayuntamiento. Pero bueno, también es cierto que aunque en el fondo estamos totalmente de acuerdo con la disolución del organismo, sí que es cierto que en las formas pues no estamos del todo de acuerdo, puesto que vemos que no están garantizadas todas las garantías en relación a los derechos laborales de la plantilla de los bomberos, que no están garantizadas, o que existe cierta incertidumbre, y hago referencia a los informes que tenemos en este expediente a día de hoy, en cómo van a quedar sus derechos laborales y cómo van a quedar sus retribuciones, y cómo se va a quedar, sobre todo también, que hay que tener en cuenta la prestación del servicio, ¿no? en materia de coordinación o en materia de funcionamiento. Tenemos 3 informes, ya se han comentado varios puntos en los que voy a hacer referencia a este tema. El informe de la secretaria, lo primero que dice que es el procedimiento para llevar a cabo la disolución del organismo autónomo es el siguiente, y lo cita por orden. Dice que
intervención emitirá un informe sobre la procedencia, el estado económico y financiero del organismo y se incorporarán los derechos y las obligaciones al presupuesto general del ayuntamiento. En el punto número 2, seguidamente dice que recibido este informe, el Pleno acordará inicialmente la disolución, que es a lo que hemos venido hoy aquí, a aprobar inicialmente la disolución del organismo autónomo. Bien, bueno, pues ese informe de intervención en el cual viene recogido todo el estado económico financiero del organismo, dónde están los derechos y las obligaciones del organismo, no lo tenemos. Ese informe ahora mismo lo carecemos. No existe en este expediente, con lo cual uno de los puntos a los que hace referencia el informe de la secretaria no lo desconocemos y además no consta en el expediente. Aparte de eso, hace mención seguidamente en el informe de intervención, porque aquí se está hablando mucho de que hay que dar pasos, que esto es una aprobación inicial, que luego a partir de la aprobación inicial luego hay que dar todos los pasos necesarios para cubrir los derechos laborales de la plantilla y del servicio y de cómo se van a integrar. Todos esos pasos van desde la aprobación inicial hasta la aprobación definitiva. Pero llama la atención que el informe del interventor en todos sus puntos hace referencia a que él va a plasmar todos estos temas referentes en lo económico, digo, en el capítulo de personal, todos los trámites pertinentes desde el departamento de todo lo referente a lo económico. A lo que hace referencia es que siempre él va a informar después de la aprobación definitiva. O sea que de la aprobación inicial a la aprobación definitiva, cuando proceda, el interventor, según su informe, es que no va a esperar a la aprobación definitiva, o así lo pone así. Antes de la adopción del acuerdo de disolución, el organismo facilitará la información sobre contratos en vigor de naturaleza administrativa. Tampoco consta en el expediente. Nadie ha pasado los contratos que tenéis en la plantilla en vigor al ayuntamiento. No consta en el expediente. No se extinguen las relaciones funcionariales ni laborales y tampoco serán necesarios nuevos nombramientos. Ya no solamente lo recoge en este punto el informe del interventor, sino que también, en la intervención del señor alcalde, en representación de Castroverde, ya deja claro que pasáis en las mismas condiciones laborales. Y el interventor municipal así lo recoge también en su punto. O sea, que es que la duda que nos surge es que desde la aprobación inicial todos los trabajos que se va a realizar para integrar a la plantilla se resumen en que vais a pasar en las mismas condiciones, cosa que nos llama la atención, lógicamente, porque ¿cuándo se va a hacer la valoración de puestos de trabajo? ¿Cuándo se va a realizar el informe económico financiero de cómo se integran en la plantilla? ¿Cuándo van a tener, si van a poder cobrar la productividad, si no la van a poder cobrar? ¿Si van a seguir cobrando sus horas extras o no? Si el informe del interventor se va a hacer posteriormente a la aprobación definitiva en la disolución del organismo, pues va a haber ahí una incertidumbre que no sabemos cómo lo van a quedar, a no ser de que el interventor me corrija y pretenda hacerlo contrariamente a su informe, de lo que dice el informe, antes de la disolución definitiva. Pero es que son dudas que es que desde la oposición pues nos crea cierta incertidumbre con respecto a la plantilla municipal. En otro punto del informe del interventor también dice que en el ámbito presupuestario, una vez el acuerdo sea definitivo y firme, vuelve a hacer referencia a que tiene que ser definitivo y firme, se llevará a efecto la liquidación del presupuesto y a partir de ese momento, cuando sea definitiva y firme la disolución, a partir de ese momento será cuando se imputen las diferentes partidas en el presupuesto. Pero es que estamos hablando siempre, una vez de que sea definitivo, o sea, ¿de qué estamos hablando ahora mismo? Se está hablando de que desde la aprobación inicial a la aprobación definitiva se elabore todo este trabajo y se desarrolle todo este trabajo para crear toda la seguridad jurídica y económica que necesita la plantilla. Y resulta que el informe del interventor lo que está diciendo es que todo va a ser y todo se va a posponer a la aprobación definitiva. O sea, es que ¿de qué estamos hablando? Y es que el tema está en si me puede luego o nos puede informar el señor interventor si se puede incrementar la masa salarial del capítulo 1 del presupuesto, pues yo creo que sería de una información muy importante, ya que está aquí parte de la plantilla de los bomberos, que conozcan si se va a poder, una vez aprobado y disuelto el organismo, si ellos van a tener las mismas condiciones salariales que cualquier otro funcionario del Ayuntamiento de Casturdiales, si va a ser así. Otro tema, el tema de
de las alegaciones, pues lógicamente ellos no van a poder alegar nada, nadie, ningún interesado va a poder alegar nada, puesto que con estos 3 informes no pueden ni consultar cómo van a quedar ni sus puestos de trabajo, ni sus vacantes, ni sus retribuciones, ni cómo va a quedar el servicio y cómo se va a llevar a cabo la prestación de la jefatura de personal. Por lo tanto, si fuese posible que nos informase el interventor si realmente hay que esperar a la aprobación definitiva de la disolución para llevar a cabo todos estos trámites o se pueden hacer antes, porque ahora mismo con la aprobación inicial el organismo autónomo sigue funcionando exactamente igual, que comentaba la compañera del Partido Regionalista, Emi, que no, es que hay que garantizar que ellos van a tener sus nóminas aseguradas. Si es que con la aprobación inicial seguís siendo organismo autónomo, claro que vais a tener las nóminas garantizadas. Si ese no es el problema es que una vez que se aprueba definitivamente, y si no se hace todo eso, si se va a poder aumentar vuestro salario en las mismas condiciones que cualquier otro funcionario del ayuntamiento y según el convenio de los trabajadores del ayuntamiento. Esas son las dudas que tiene el Grupo Municipal Socialista. Gómez Castro, Demetrio. Bueno, pues en este punto la verdad es que a veces yo creo que estamos en diferente gente y yo creo que estamos en diferentes comisiones o escuchamos diferente. Yo por lo menos esta tarde estoy escuchando cosas que yo lo que sí me quedó claro, igual que a mí, en la comisión, incluso un comentario a última hora que creo que consta en acta del señor alcalde, que fue el definitivo, que dijo: no llevaré a aprobación definitiva a un pleno si todos estos problemas no están resueltos. Yo, por lo menos, eso escuché, y así creo que constará en acta de la comisión. Y dijimos, si se resuelven estos problemas, porque dijo la técnico de recursos humanos, todos los problemas que bien dice el informe que hay, la valoración, las horas, cómo queda el salario, lo dijo el interventor, dijimos, bueno, pues si se resuelven todos estos problemas, en definitivo tendrá nuestro voto favorable. Si no la tendrá y no saldrá adelante. Si no se garantiza todo esto que se ha dicho esta tarde aquí, tiene que estar garantizado. Esto es una aprobación inicial, ya lo sabemos, que quedan como están de momento inicialmente, pero tiene que resolverse el problema del cobro, lo dijo, cómo quedaban integrados, cómo quedaba el puesto de sargento que había que crear, o bien por promoción, si no escuché mal, o es que yo igual me equivoco, igual estoy en otras comisiones, o por promoción interna o sacando la plaza, dijo el señor interventor. El tema de las horas, porque si no quedan los puestos vacantes y hay que cubrir. ¿Qué fórmula se le da dentro de este ayuntamiento? Porque eso no existe. Eso no se compensa con días. Y en este caso habría que compensarlo como está ahora, pues por lo menos yo escuché eso. Si otros han escuchado otras cosas, no estaba yo en esa comisión. Eso lo tengo claro. Y esto es un paso, como bien se dice, para iniciar el proceso, para empezar a andar. Se preguntó, ¿qué tiempo va a llevar? 3, 2, 4, 6 meses, el tiempo que haga falta. Y fue el último que vuelvo a repetir, dijo el alcalde, mientras que no esté resuelto lo mínimo por lo menos de salarios, de garantías, de servicio, y los puestos, no llevaré esto a pleno. Por eso el punto que se ha retirado, que se exigía, es porque si no habría alegaciones quedaría aprobación definitiva, y eso es lo que dijimos que no podía ser. Y esto acaba tan sencillamente aquí, aprobado la inicial, y si no se tramita todo eso y los bomberos no tienen la garantía de cobro y demás, mi voto hoy será favorable. Si no, en la aprobación definitiva, desde luego, si no se garantiza todo eso, mi voto por lo menos será negativo. Y eso es lo único que puedo decir. Y aquí hay unos votos que se pueden, en su día con la reunión de los bomberos se dijo, tenemos fuerza para que se arreglen estos problemas, vamos a intentar arreglarlos. Estamos en nuestra mano y yo creo que se pueden arreglar. Hoy es la aprobación inicial y de momento nuestro voto será pues, a favor. Gracias, Demetrio. Bueno, antes de que se me olvide, yo quiero aclarar que no dije que antes de que todos estos problemas se resuelvan. No, yo no he dicho todos estos problemas se resuelven. Dije los dos problemas que he mencionado en primera intervención, los dos problemas fundamentales. Garantizar que se sigan cobrando el sueldo igual que ahora, y segundo, que no haya vacío de poder y haya un jefe de bomberos después. Esas dos cosas. No, pues oíste más de lo que yo dije.
y lo sigo diciendo. ¿Y por qué te rectifico esto? Porque todos los problemas que tienen los bomberos no se van a resolver seguramente ni siquiera de la aprobación definitiva, porque tenemos muchos y largos y difíciles de resolver. Entonces no vamos a prometer lo que no podamos ofrecer. Entonces os he explicado en alguna comisión, en alguna reunión, que teniendo los objetivos comunes todos, lo que estamos planteándonos más o menos es la estrategia de cómo llegar ahí. En ese sentido, creo que la aprobación provisional de ahí avanza en la consecución del objetivo. Creo que no perdemos nada y, sin embargo, creo que ganamos algo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Manifestando públicamente nuestro compromiso de que queremos que el organismo autónomo se integre. No parece poca cosa. Es importante. Nos obliga a todos. En la próxima reunión discutiremos, la próxima pleno discutiremos otra cosa, pero ya no sobre si vamos a integrarlos o no, porque eso se supone que se apruebe aquí, queda definitivo. Y vuelvo otra vez al orden de intervención. En cuanto a lo que ha dicho la representante Ana del Partido Popular, de que ha habido mucha improvisación en este tema, y seguirá habiendo si no se resuelven los problemas. Es decir, el tema todos hemos aceptado que los bomberos no han tenido tratamiento adecuado, ni ahora ni en las anteriores legislaturas, hasta donde yo conozco. No han tenido tratamiento inadecuado. Cada uno que coja su responsabilidad. La mía la he aceptado hace ya tiempo, la mía de mi grupo, que sabemos perfectamente que los problemas de los bomberos lo hemos tratado a nivel de personal, con los recursos humanos, con los concejales, etcétera, pero no están resueltos ninguno. Lo único que en su momento dijimos, vamos a pagar los festivos, por lo menos vamos a pagar los festivos, pues ni eso lo hemos conseguido. ¿Qué quiere decir esto? Que lo importante es la decisión política, hacer las cosas. Luego ya veremos los problemas que vamos a encontrar, que van a ser muchos, y ya veremos cuántos podemos resolver. Y lo que yo he dicho en la primera intervención, y ahora repito, no es que vayamos a resolver todos los problemas entre la aprobación inicial y final, sino que tenemos que resolver los esenciales que sean imprescindibles para la segunda aprobación, porque los otros serían, muchos de ellos, mejor tratados dentro del ayuntamiento que fuera, pero como digo, eso se verá, y desde luego si no lo conseguimos, pues desde luego no habrá aprobación provisional, y para conseguirlo vendrá eso que todos sabemos, que es escuchar, negociar y acordar. Que luego no llegamos a un acuerdo, pues igual seguirán habiendo sentencias, pero como ya han dicho en mí, eso las dos partes están primero en voluntad de resolverlo, luego si no llega a un acuerdo ya veremos. Que existen muchas incertidumbres, decía la portavoz del Partido Socialista, claro que las hay, muchísimas. Si de hecho no hemos resuelto nada, con esto no resolvemos más que una cosa. El Pleno es soberano para integrar, para decidir la integración, sí, lo es y lo decide, pero con el Pleno y con esta aprobación definitiva no resolvemos más que un problema, que ya no vamos a discutir si se integran o no, que se supone que es lo que estamos clamando mucho tiempo. ¿Es poco lo que estamos haciendo? Pues ya lo veremos. Desde luego es mucho mejor que no hacer nada y seguir esperando que fuera del ayuntamiento, es decir, en el ámbito del organismo autónomo, se ataquen todos estos problemas con la estructura que en este momento tiene el organismo autónomo, que es absolutamente insuficiente, con un jefe personal que es al mismo tiempo el jefe de bomberos, sin representación de los trabajadores en algún caso, en unos foros que están dudosos, en una gobernanza, o sea, un gobierno que se limita al presidente. Es decir, yo creo que todos, lo he dicho antes, y creo que seremos conscientes que muchos problemas de la OAL no podrían resolverse nunca afuera, salvo que dotemos de medios. Y la mejor forma de dotar de medios la OAL es integrarlos. ¿Cuándo? Cuando se pueda, por supuesto garantizando los mínimos. Que el mínimo está claro, al funcionamiento y a las retribuciones. Luego hay muchas cosas que dice el informe de recursos humanos, e incluso alguno que menciona el interventor, pues habrá que hacerlos después, o en el interín, o lo que sea, porque hay muchas cosas que hacer, que sí, negociar con distintos tipos de funcionarios o de trabajadores autónomos procedentes del sopismo o no, cedidos o no cedidos. El lío laboral de los bomberos de alguna forma se ve en el informe prolijo de los recursos humanos. ¿Lo vamos a resolver todos? No lo sé, pero ahora yo lo único que creo que debemos hacer es decir sí o si no, queremos la integración, la voluntad política. No vamos a resolver con ello nada más, que nos comprometemos a hacerlo cuanto antes posible. Gracias. Partido Popular, por favor.
Hombre, que nos comprometemos a hacerlo lo antes posible. Pues no sé, si en 2 años y medio no ha habido ni una sola convocatoria del organismo autónomo de bomberos con todos los problemas que hemos tenido encima de la mesa, pues a esa velocidad no sé yo qué optimismo tenéis, la verdad. Yo, mira, Emi, sobre este tema no voy a entrar mucho más en debate porque hemos expuesto ya por activa y por pasiva nuestras dudas, siguen siendo las mismas. Todavía alguna se me ha aclarado, que ha dicho el alcalde que se compromete única y exclusivamente a que sigáis cobrando lo mismo y a la plaza, creo que del director, ¿no? Creo que he entendido así. Todo lo demás ya se verá incluso después de la aprobación definitiva. Por tanto, eso sí me ha quedado claro, que ahí vamos a tener ya el primer problema, ya desde hoy, ya sabemos cuál va a ser el principal problema. Las dudas, las mismas. Los informes dicen lo mismo. El trabajo previo, ninguno, porque aquí no queda reflejado ningún trabajo previo. Aquí queda una hoja de ruta que no se ha iniciado y que no sé a dónde va a llegar. Pero solamente una cosa más, por contestar a Emi, que es un poco la que ha hecho más alusión hacia mí, no hacia el tema que nos atañe, sino hacia mí. Pues Emi, no creo que me vengas que me puedas convencer absolutamente de nada. Hemos estado en las mismas reuniones, hemos oído exactamente lo mismo y hemos oído exactamente lo mismo, porque oír hemos oído lo mismo, pero mira, entre tu ilusión y mi realidad, llámalo experiencia. Muchas gracias. Partido Regionalista. Voy a contestar. Voy a contestar al Grupo Municipal Popular y al Grupo Municipal Socialista. Vuestros compañeros, no hemos estado en las mismas reuniones, Ana. Vuestros compañeros, como bien ha dicho Metrio, vuestros compañeros sí estuvieron, pero tanto tú como Susana no, y se nota que no habéis estado, porque la contestación a la que hace Susana del interventor, si le parece bien esto de la aprobación inicial, que no ha dado el visto bueno, porque su informe se refiere a la aprobación definitiva, si hubieras estado en esa comisión, la propuesta, dado que el debate se había prolongado, se había extendido, la propuesta de que fuera una aprobación inicial, se garantizaran estas cuestiones y posteriormente iríamos a la aprobación definitiva, la expuso el señor interventor. Fue el propio interventor, de todos los que estuvimos en la comisión, expuso que la posibilidad factible para... ¿Qué queréis vosotros, Partido Popular y Partido Socialista? ¿Que el tema de la integración de la plantilla de los bomberos se quede en un cajón? Que se quede en un cajón y que no salga el voto favorable y que estos señores se integren en la plantilla del ayuntamiento y que no se disuelva y se inicien los pasos del organismo autónomo. Es que es lo que no me queda claro con vuestra postura. Habéis estado en las mismas reuniones que yo y el sentir mayoritario en esa reunión de la oposición fue de la mayoría, no sé si fueron 2 al resto, decían que querían proceder a la integración y a la disolución del organismo autónomo de los bomberos. Y en esa reunión salieron dos problemas. Muchos más hay, pero 2 problemas que en ese momento nosotros como grupos entendíamos que quizás ese problema no iba a surgir con la integración de la plantilla, que era que se cobraran los salarios en idénticas condiciones y que se pudieran ejercer las funciones operativas por la misma persona y que cobrara por el puesto. Esas 2 cuestiones que surgieron en esa comisión y dos personas lo preguntaron, yo me comprometí con ellos a que lo iba a preguntar en la comisión y así lo hice. Y en la comisión convocamos al técnico de recursos humanos y pese a la creencia, porque en el informe de intervención se hacía referencia en la aprobación definitiva que había una subrogación plena, en aquella comisión en la que los 2 portavoces en este tema de día de hoy no estabais, se hizo mención a que no quedaban garantizados los salarios y que quizás iba a haber algún problema en el caso de que la integración fuera a día de hoy definitiva y podían tener problemas con el cobro de los salarios que están cobrando a día de hoy y con quién iba a poder ejercer las funciones operativas. En esa comisión surgieron las dudas y porque como el grupo Partido Regionalista no quiere dejar este tema en el cajón, porque todos
todos los actores y protagonistas en este tema quieren la integración de la plantilla de los bomberos en el ayuntamiento, intentamos en ese momento, en esa comisión, buscar soluciones. Y esas soluciones pasaron por hacer una aprobación inicial, empezar a andar, que existan las primeras alegaciones, que se empiecen a dar los primeros trámites, tanto como el código de cuenta cotización, que no era un problema, como sacar la plaza de concurso de C1, que no debe existir, para que se pueda cubrir, y valorar que se pudiera, que no hubiera ningún inconveniente por parte de los servicios técnicos ni de intervención a la hora de poder cobrar esos salarios. Los demás problemas, y así iremos a la aprobación definitiva. Es decir, que los bomberos, una vez que exista la aprobación definitiva, sigan cobrando su salario y que tengan un responsable con funciones operativas. Muchos más problemas hay que hay que resolver y que los conocemos. La RPT, el tema de la modificación del convenio para ver las horas extras, que se recogieron por la técnica de recursos humanos. Esos problemas, yo no soy tan malalagueña, llámale ilusión, Ana, llámale ilusión, pero no soy tan malalagueña. Creo en la negociación, que quizás no puede fructificar, pero se va a intentar, o por lo menos el Partido Regionalista va a poner sobre todo sus manos y sus oídos para intentar dar soluciones y escuchar realmente, porque las que parece que no escuchasteis realmente fuisteis vosotras en aquella reunión. El Partido Regionalista no va a aprobar una integración de la plantilla de los bomberos sin ninguna garantía, que eso os lo escuché el otro día. No os lo voy a consentir que digáis eso. Sí vamos a exigir que en este paso se sigan avanzando pasos para garantizar que en el momento de la aprobación definitiva se den esas garantías. Por lo tanto, nuestro voto va a ser favorable y llama la ilusión, pero intentaremos solucionar este y muchos más problemas que tengan los bomberos y demás ciudadanos de Muchas gracias. Partido Socialista. ¿Susana? Sí, bueno, sí es cierto que yo no estuve en la comisión informativa, pero yo no he dicho nada, o sea que parece que Miguel tampoco ha acudido a este pleno porque no he dicho nada de lo que ha dicho. Yo lo que me he referido es que, al informe del interventor, él habrá podido decir en la comisión lo que haya querido. Yo hago referencia a lo que está escrito, y lo que está escrito es eso. Tranquila, no me interrumpas, que yo no te he interrumpido. Guarda mi turno. Estará grabado, pero lo que está escrito es esto. Todavía no se ha hecho referencia, no se ha pronunciado el interventor sobre este tema, si se va a tener que esperar a la aprobación definitiva, si no, si lo va a hacer antes, o si no sé si realmente sabe lo que tiene que hacer. Respecto a lo que hay que hacer la aprobación del alcalde. Que retire esa expresión. Bueno, creo que ha querido decir que no sabe. Que no sé cuándo lo vas a decir. No, ha dicho que no sabe si lo tiene que hacer. Bueno, no, porque ha querido decir que no sabes cuándo o lo debe. Si lo va a hacer antes, durante o después de la aprobación definitiva. No me voy a. Ya lo ha retirado. No me voy a. No me retiro, no he dicho eso. No. El tema está en que van a resolver, según el alcalde, van a resolver los imprescindibles antes de la aprobación definitiva, pero claro, es que seguimos con la incertidumbre de a qué se refiere con lo imprescindible. ¿A qué se refiere con lo imprescindible? La técnica de recursos humanos, en esa comisión en la cual no estuve, pero mis compañeros me informan estupendamente bien, sí que se dio la opinión por parte de la técnica de recursos humanos, que creo que es la que más conocedora es de este tema, porque se refiere a tema de personal, que ya era partidaria de que todos estos temas se tratasen y se solventasen antes de la aprobación definitiva de la disolución. Nosotros no estamos en contra de la disolución, estamos a favor de que se integre la plantilla de bomberos en la RPT municipal, pero con los mismos derechos y las mismas condiciones salariales y retributivas que el resto de funcionarios del ayuntamiento. Entonces, no es que nos opongamos a que, o como ha comentado Emi, a que se meta esto en un cajón y se deje morir. No, al contrario, que se den pasos, pero es que con esta aprobación inicial no se da ningún paso más que un mero trámite burocrático, porque si no, de aquí a la definitiva, no se realizan los trámites necesarios con las garantías de que ellos, la plantilla de bomberos, van a tener las mismas condiciones salariales que cualquier otro funcionario del ayuntamiento, pues entonces no vamos a hacer
hacer nada? No hacemos nada. Y es a lo que nos referimos, porque tanto el alcalde como el interventor creo que están haciendo hincapié en que sus condiciones salariales van a estar exactamente igual que las que tienen ahora en el organismo, con un inconveniente encima, que es que igual las horas extras al introducirse en la plantilla tampoco las van a cobrar, puesto que el convenio habrá que modificarlo, porque los funcionarios del ayuntamiento no cobran las horas extras y lo cobran en días libres. Entonces hay una serie de hechos que al final en este procedimiento yo creo que la cuestión que se ha quitado ahora mismo de la propuesta de dictamen, en la cual dice decía que no existiendo alegaciones se elevará el acuerdo a definitivo, quizás se podría, si es posible, concretar un poco más, que no se llegue a la aprobación definitiva de la disolución del organismo sin tener garantizados todas las cosas que dice el informe de recursos humanos, que esté garantizado todos los derechos de los trabajadores, de cómo va a ser la incorporación del personal, que quede reflejado antes de que sea definitivo, no que simplemente se quite ese punto, sino que se defina más escrupulosamente para ofrecer las garantías necesarias a la plantilla de bomberos. Luego, a ver, un momento. Luego el tema de que creen en la negociación, y también lo ha dicho el señor alcalde y también la concejal del PRC, que creen en la negociación y que se hablará y demás. Yo creo que en este pleno es la primera vez que por parte del responsable del organismo autónomo de bomberos se dirige a la plantilla de bomberos para informarles cómo está el tema. Es la primera vez. Entonces yo creo que cuando se habla de que se cree en negociación, que ya nos sentaremos, que ya hablaremos y que ya tal, o sea, yo creo que esto se debería de haber hecho antes, por lo menos informarles de primera mano, ya que es el responsable él del organismo autónomo de bomberos, haberle por lo menos trasladado esta información antes de llegar a este punto, ¿no? a esta aprobación. El Grupo Municipal Socialista, ante estas dudas, no nos vamos a oponer a que se disuelva el organismo, pero sí que queremos que se garanticen todos los derechos laborales de la plantilla del organismo, que se garantice la prestación del servicio en todos sus puntos, y una vez, si se hacen todos los pasos que intentaremos impulsar y apoyar para que se siga adelante, una vez que se hagan todos los trámites necesarios, pues sí que aprobaremos la disolución en su aprobación definitiva, pero siempre y cuando se garanticen las mismas condiciones que cualquier otro funcionario del ayuntamiento. Pues muchas gracias. Demetrio, por favor. Sí, pues bueno, pues es muy sencillo. Si es que volver a repetirnos, yo creo, como hemos dicho, que hemos estado en sitios y en reuniones diferentes, ¿no? Pero al final lo que ha dicho Susana, sí, esto es muy fácil y muy simple. Este paso se da, para no repetirnos, como bien digo, se empieza la disolución. Lo mismo que tuvimos una reunión con los bomberos, cuando se empiezan a tramitar los puntos que hemos hablado de retribuciones, de cargos, de horas, de todo, si ellos están conformes con la aprobación, ellos nos dirán si las negociaciones y los puntos que están en los informes dicen que sí, pues seguiremos adelante. Y si no, cuando venga este pleno, que lo he dicho antes, a este pleno tiene que venir una aprobación definitiva, y si no estamos de acuerdo, aquí hay unos votos a favor y otros en contra. Si se vota en contra, no se aprueba. Si ellos no están de acuerdo y los demás, la oposición no está de acuerdo, no se aprueba y se queda ahí. Si no hay garantías, ¿qué paso estamos para garantizar los salarios, los puestos y las retribuciones y los mínimos que ellos crean conveniente, como así dijeron? Es tan sencillo, yo creo, como eso, y darle mucho más vueltas podemos dar muchas vueltas. Los informes no dicen, quitando el de recursos humanos, que dicen las cosas que hay que llevar a cabo, los demás no dicen realmente gran cosa. Entonces, aprobamos inicialmente y empezamos a negociar y se da el tiempo que sea conveniente para estas negociaciones y los puntos. Imagino que en este caso, al aprobar, como bien se hace la iniciativa, entonces el equipo de gobierno con los técnicos tendrá que seguir dando pasos para que llegue lo definitivo, y cuando llegue lo definitivo, pues en este transcurso estaremos hablando y estaremos negociando bien, informados por los técnicos, informados por el cuerpo de bomberos, cómo llevan las tramitaciones y las negociaciones. Tan sencillo como eso, yo creo que es. Y si no estamos de acuerdo, pues bien digo, se vota en contra y todo no se aprueba.
Bien, pues consumido el tiempo del debate, procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación inicial de la disolución del organismo autónomo local de bomberos? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, se aprueba el punto y pasamos al siguiente. Entramos ya en la fase de control y fiscalización. Punto número 4, aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 26 de septiembre de 2017. ¿Algún concejal tiene algún comentario que hacer, alguna rectificación al acta? Importa coger. Probablemente se dijo así, Alicia, no lo sé, en la página 2340, pero realmente una vez leído, pues no lo sé. No, está muy, vamos, no es como se debe decir. ¿Sí o no? Creo que no se debe decir así. Entonces, si se puede modificar, pues se modifica, y si no se puede modificar, pues se deja. Página 23 de 40, ahora Javier Muñoz, en el primer párrafo, última línea. El equipo de gobierno actual no consigue implicar al Departamento de Intervención para que saque adelante un presupuesto. Yo creo que, si lo dije así, no está bien dicho, no es el Departamento de Intervención. Es la última línea del primer párrafo de Javier Muñoz en la página 2340. El equipo de gobierno actual no consigue implicar al Departamento de Intervención para que saque adelante un presupuesto. Yo, si se puede poner para sacar adelante un presupuesto, porque el que tiene que sacar es el equipo de gobierno con los técnicos, no los técnicos en conjunto, ¿no? ¿Entiendes? O sea, ¿quieres añadir que además de la intervención que sea el equipo? Que saque, poner que sacar. Es mejor así, si tú pones... No consigue implicar al Departamento de Intervención para sacar... Ah, vale, bien, que para un sentido más global y más... ¿Estamos todos de acuerdo? Más atinado, puede ser, ¿no? Y luego también, ya, porque como lo escrito se lee, bien lo ha dicho antes Susana en la intervención, que una cosa es lo que se dice verbalmente en comisión, otra cosa es lo que queda escrito. Siguiendo el tercer párrafo, Alicia pone, hay 2 informes de septiembre y 2 de agosto, ¿lo ves? Tercer párrafo también del mismo texto. Hay 2 informes de septiembre y 2 de agosto. Los de agosto se diferencian en 5 minutos. El segundo, en función de que se ha tenido en cuenta la liquidación 2016, que nadie ha visto. Pues si lo dije así está mal dicho, porque yo no sé si nadie la ha visto o no la ha visto. Alguien la tiene que ver, si existe, pero bueno, que no hemos visto podemos poner, ¿no? En vez de que nadie ha visto. No puedo afirmar yo que... ¿No has visto tú? Pues lo he visto yo. ¿O que lo has visto tu grupo? No hemos visto en comisión, ¿no? Pero bueno, existir tiene que existir. No se puede decir que nadie ha visto categóricamente, ¿no? O sea, podemos poner que no hemos visto o que no he visto. Vale, solamente eso. Nada más. Alejandro. Yo solo es corregir un error tipográfico, pero que cambia el sentido de la frase. A ver si. Adelante, Alejandro. En la página 8 en el último párrafo, que dice, pese a que reclaman una decisión de la CROT, es un derecho del ayuntamiento, y en vez de reclaman es reclamar. ¿Alguna otra observación? Pues damos por aprobada el acta y pasamos al siguiente punto, que es el punto 5, que es dación de cuenta de liquidación del presupuesto del ayuntamiento, de la residencia municipal y del servicio de prevención de extinción de incendios y salvamento del ejercicio 2016. Expone el punto, Eduardo. Si quieres. Pues sí, bueno, simplemente dar alguna pequeña noción del pasado, fue el 18 de octubre. Encuentro ahora el decreto que está en el expediente. Bueno, es igual. Ya consta en el expediente todos los decretos que ha habido, concretos, sí, la liquidación tan esperada del ejercicio 2016, pues ya ha podido aprobarse este mes, pues sí es cierto con retraso, pero bueno, el hecho es que
también ha habido que hacer una serie de ajustes al presupuesto anterior y por eso se tardó tanto en tener este documento. Principalmente la liquidación, pues como puede observarse del informe del interventor, viene a rendir cuenta de cómo ha acabado el ejercicio, que por resumirlo de modo rápido y no con todos los listados que incluye la liquidación, pues sería evaluar cómo ha quedado la cuesta de ingresos y la de gastos, que en concreto en impuestos, en cuanto a los ingresos, hemos tenido unos conceptos de impuestos indirectos, unos derechos reconocidos de 16 millones de euros, ingresados a fecha 31 de diciembre 14.750.000, en impuestos indirectos, que es el impuesto de construcciones, 228.000 euros reconocidos y ya cobrados 198.000, de tasas, precios públicos 10.300.000 de derechos reconocidos y 5.400.000 de ingresos realizados. Transferencias corrientes que realizan otras administraciones como el Estado y la Comunidad Autónoma, 8.500.000 e ingresados 8.800.000. O sea, ha habido incluso más ingresos de los derechos. Bueno, esto es por ajustes que ha habido durante el ejercicio. De ingresos patrimoniales, de 604.000 derechos reconocidos, se han ingresado 442.000. Y transferencias de capital de 297.000 euros reconocidos, 195.000 ya ingresados. Y otro capítulo importante, pues ha habido 1.637.000 euros en concepto de pasivos financieros, que son los préstamos a los que se ha acudido durante el ejercicio de 2016. En cuanto al capítulo de gastos, tenemos en el capítulo 1 obligaciones reconocidas en el capítulo de personal por 11.183.000 euros, gastos corrientes 12.175.000, gastos financieros, que son los intereses bancarios, 76.000 euros, transferencias corrientes que se realizan a otras administraciones o a otros organismos, como es el de bomberos y la residencia municipal, o subvenciones, pues 1.925.000 euros. Inversiones realizadas 1.333.000 euros, aunque quedan pendientes de realizar a fecha de 31 de diciembre por 900.000 euros aproximadamente. Y otro capítulo importante, pues el de pasivos financieros, que son las amortizaciones de préstamos pagadas durante ese ejercicio, de 2 millones de euros. Bueno, con esto y con otros cálculos que tenéis en el expediente, se llega a la cifra del remanente de tesorería, que ascendió a 5.200.000 euros positivo. Y con este remanente de tesorería, como hemos comentado en el punto primero, en el punto segundo de este pleno, que era la modificación presupuestaria, se ha podido hacer frente a la sentencia de Ascan. Y bueno, aquí diría que gracias a esto, pues para llegar a estas cifras, pues no solo es esperar, como decía antes el Partido Popular, ¿no? Pues hay que trabajar en ello, hay que sentarse, saber cuáles son los problemas, atajarlos, echar facturas para atrás, revisar contratos, y en el día a día pues se consigue que el remanente pues vaya para abajo. Sin duda que hay que tomar otras medidas muy importantes y eso ha resultado que este remanente nos permita despejar una incertidumbre muy grande que teníamos, como era esa sentencia, cómo nos iba a dejar de aquí en el futuro. Y bueno, lo que sí hacemos es trabajar para ellos y no ponernos de perfil porque sea algo que haya generado otro partido político. Lo que me ha sorprendido mucho, debo decir, que el Partido Popular pues se haya puesto de perfil para un problema que generó, no digo ya la gestión de la legislatura pasada, pero sí la contratación, que contrario a los informes de intervención, pues tomó la decisión, personalmente el concejal de Hacienda, que era del Partido Popular, sacar adelante este expediente. Pues bien, con esta liquidación nos va a permitir por lo menos pagar esa sentencia y mirar al futuro con un poco más de optimismo. Gracias. Grupo Popular.
No tenemos nada que añadir respecto a la dación de cuenta de la liquidación del presupuesto del año 2016. Simplemente que tampoco entiendo mucho la alusión que hace al Partido Popular el concejal cuando viene a exponer datos económicos del año 2016. Pero bueno, si seguimos todos mirando para atrás, pues seguimos mirando para atrás. No se puede con una mano pedir que te vote a favor una cosa y estar continuamente echando la culpa de todos los males del mundo al Partido Popular. La verdad que tienes una manera de buscar el consenso un poco extraña. Gracias. Partido Regionalista. Señor alcalde, poco que añadir, son datos objetivos que se nos han mostrado, se nos dio cumplida cuenta en la comisión el pasado día y en principio pues nada que añadir, únicamente sí hacer una mención ahora en este debate que ha surgido entre Eduardo y Diana en que si se ponen de perfil o no, únicamente respecto a si tengo ilusión y ella experiencia, que no es lo mismo haber gobernado que saber gobernar y que la experiencia no me abre las lecciones que las dé a los suyos y que la gente sabe quiénes somos y qué hemos hecho hasta ahora. Gracias. Partido Socialista. Bien, tampoco nada que añadir a un documento de naturaleza puramente contable. Hay, creo, 25 días más 8 de exposición pública, con el que todo el mundo la podrá analizar y, bueno, ver si encontramos alguna pega que no creo que exista. Gracias, Demetrio. Bien, pues entonces entiendo que hemos dado cuenta suficientemente de la liquidación. Por lo tanto, podemos dar por terminado el punto y pasamos al siguiente, que es dación de cuenta de los decretos de la alcaldía, que estarán en la documentación que todos los concejales han tenido acceso. ¿Alguna pregunta o aclaración respecto a ellos? Pues pasamos también al último punto, que es ruegos y preguntas. ¿Alguna ruego o pregunta por parte de los concejales? Adelante, Demetrio. Nada más una muy sencilla. En la comisión, en un debate, pregunté por las líneas de un debate. Le pregunté a la concejala de comunicación si se iba a retomar las líneas del autobús o del Castrobús, sobre todo la de Montalegre. ¿Tiene previsto ya con la empresa cambiar a regular alguna línea más o no? Es la única pregunta que le puedo hacer, señor alcalde. Bien, desde que se ha empezado el servicio se ha seguido todos los datos que mensualmente nos han facilitado la compañía, y en este momento tenemos información sobre las paradas, el número de paradas, etcétera, etcétera. Todo esto está siendo procesado con la compañía y la semana que viene, parece que el lunes o martes, tenemos una próxima reunión en la cual pues tomaremos las decisiones y por supuesto las sabremos a ver, pero todavía no son definitivas. Por parte de... Sí. Solo quería hacer un ruego, pues, que hace mucho tiempo que no se convoca la Comisión de Promoción Económica y Empleo, en la que están áreas importantes como es el tema de empleo, desarrollo económico y el tema de la vivienda, que también está en esa comisión, y quería rogar pues que se convoque pues para poder tener información, hacer las preguntas y propuestas que se puedan hacer en esas áreas. También que hasta ahora no era uno de los miembros de esa comisión, no era el concejal Eduardo Amor, que es el actual concejal de vivienda, pues que eso se arregle de alguna manera para que esté el concejal de vivienda en esa comisión. Bien, la comisión, como tú sabes, se hace un seguimiento de las fechas de cumplimiento de las comisiones en el equipo de gobierno, así se ha hecho, y no tenemos fecha, pero nos hemos de alguna forma comprometido que en la próxima reunión, la semana que viene, ya podemos dar una fecha tanto de esa comisión de promoción de empleo como de servicios a la ciudadanía, que están pendientes, y va a ser pronto, entonces, por supuesto, y lo de que te esté Eduardo, pues no recuerdo que lo hayamos tratado, pero basta que tú lo digas para que tratemos de la oportunidad o necesidad de que esté Eduardo en esa comisión. ¿Alguna otra cosa? Un ruego, entiendo que haya sido un despiste, pero bueno, antes en uno de los puntos he solicitado la intervención del señor interventor, y bueno, entiendo que haya sido un despiste, pero bueno, que para la próxima vez o en futuras, cada vez que pidamos que haya alguna aclaración por parte de los técnicos, pues que se posibilite y que se atienda, sin más.
Pues, no ha sido un despiste, es simplemente que no he sido capaz de concretar lo que tú pedías, así de claro. O sea, es que las peticiones que has hecho tú no he sido capaz de podérselas formular al interventor porque han sido tan distintas que realmente, o sea, que lo que te pediría es, si efectivamente has quedado algo así, pues pasa una nota para que podamos, yo sinceramente me siento capaz de reproducirle o poder pasar al interventor las dudas que te has planteado. Por eso he entendido que no era capaz y por eso no te he dado. Bueno, pues entonces he entendido mal, he pensado que era un despiste, entonces luego es al contrario. En caso de que exista cualquier tipo de duda y no entienda la petición de aclaración por parte de los técnicos, pues bueno, pues luego que por lo menos se solicite para que se pueda explicar. Pues yo entendí que no era muy concreta y por eso no pensé yo que necesitabas una respuesta, porque no eran una pregunta sino unas cuantas preguntas y por lo tanto eran muchas preguntas que eran difíciles de concretar. Por eso no he sido capaz de concretarla, no porque se me ha olvidado. Yo pensé que tú debías entender perfectamente que no hacías una pregunta en concreto ni una modificación concreta a la proposición nuestra, sino que era una serie de consideraciones. Así lo he entendido yo. Bueno, pues entonces ruego que para la próxima vez, si es posible, se me pregunte para aclarar y puntualizar la pregunta concreta. Muy bien. Por parte del público, ¿hay alguna pregunta que se quiera hacer? Pues entonces levantamos la sesión. Muchas gracias a todos.